El fútbol es mucho más que 22 personas corriendo tras un balón, ya que se ha convertido en un fenómeno social y cultural que paraliza naciones y une a ciudadanos. Pero ¿cuáles son las cosas más perturbadoras que pasaron en la cancha? Así que veremos hoy el iceberg del fútbol. Así iremos de lo más normal a lo más perturbador a los menos conocidos. La maldición que sufre el Benfica desde hace más de 70 años, que se supone que tiene su origen con Bela Gutmann, quien le dio los mejores años de su historia al club. De la mano de este entrenador, el club ganó 2 Copas de Europa consecutivas, venciendo en las finales a los 2 clubes más grandes de España. Después de estos éxitos, Gutmann solicitó un aumento de salario, lo que no agradó a la dirigencia del equipo portugués. Como resultado de esto, lo despidieron. Esto le molestó profundamente al entrenador, quien dijo la siguiente frase: "En 100 años desde hoy, el Benfica sin mí no ganará otra Copa de Europa". Un año después, el equipo perdió la final contra el Milán. Luego sufrió nuevas derrotas en las finales de 1965 y 1968. Y 20 años después, en 1988 y 1990. También ha tenido mala suerte en la Europa League, perdiendo 3 finales. Se cree que la leyenda comenzó el 22 de agosto de 2009, cuando Ramsey anotó en un partido contra Portsmouth. Tras marcar ese gol, el último que convirtió en esa ocasión, 3 días después falleció el senador estadounidense Ted Kennedy, quien es el hermano menor del expresidente John F. Kennedy. La idea se consolidó en 2011, el 1 de mayo jugando contra Manchester United, y marcó el único gol del partido, y al día siguiente murió Osama Bin Laden. Y a partir de entonces, se asociaron varios goles suyos con fallecimientos de figuras conocidas. El último caso registrado fue en agosto de 2025, cuando, después de marcar su primer gol con los Pumas de México, murió el diseñador Giorgio Armani pocos días después, lo que reavivó los rumores. Este es uno de los episodios más trágicos y dolorosos en la historia del fútbol mundial, un suceso que se ha convertido en una de las mayores vergüenzas del fútbol. El país de Colombia tenía una expectativa enorme, ya que la plantilla era una de las mejores de su historia, con figuras como el Pibe Valderrama y precisamente Andrés Escobar. Incluso antes del torneo, habían goleado 5-0 a Argentina, por lo que todos esperaban que llegaran hasta las semifinales, o incluso más. Pero la decepción llegó rápido. Perdieron su primer partido contra Rumanía. Y en el segundo duelo, frente a Estados Unidos, los cafeteros fueron eliminados, por un gol en propia puerta de Andrés Escobar. Después del Mundial, el seleccionador recomendó a los jugadores que no regresaran al país de inmediato. Pero Andrés decidió volver, para dar la cara y explicar lo sucedido a su pueblo. El 2 de julio de 1994, en la noche después de salir de una fiesta con sus amigos, cuando llegaba a su automóvil, fue rodeado por varias personas que le reclamaron el autogol en su auto. Un hombre armado con una pistola le disparó y... Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban. Este evento sucedió en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Independiente, Argentina, y Universidad de Chile, jugado el 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. Durante el entretiempo y el inicio de la segunda mitad, se registraron graves incidentes entre las hinchadas. Los fanáticos del agua arrojaron proyectiles como butacas y objetos rotos hacia el sector local, y los de Independiente respondieron con agresiones usando barras de metal. Hubo heridos, al menos 20, y detenidos, más de 100. Un hincha de la U saltó de la tribuna para escapar. El partido fue suspendido definitivamente por falta de condiciones de seguridad. El 5 de septiembre, la Conmebol descalificó a Independiente, le impuso una multa de $250.000 y prohibió a sus hinchas asistir a 7 partidos internacionales. La U avanzó a cuartos de final para enfrentarse a Alianza Lima, pero también recibió una multa de $270.000 y una prohibición de ingreso de hinchas por 7 partidos.
Ambos clubes deben realizar campañas de concienciación contra la violencia y la discriminación en el deporte. En el Mundial de Alemania 1974 se vio una de las jugadas más raras de la historia del fútbol. La selección de Zaire, conocida hoy como República Democrática del Congo, enfrentaba a Brasil, y al minuto 70 el conjunto sudamericano ganaba 3-0. La jugada que causó controversia fue la siguiente. Cuando Brasil cobraba un tiro libre cerca del área, el jugador zaireño Mwepu Ilunga se apartó de la barrera defensiva, corrió hacia el balón y lo disparó fuera del campo como si estuviera en juego. El árbitro le mostró una tarjeta amarilla y se procedió a cobrar nuevamente el tiro libre. Posteriormente se descubrió que el equipo zaireño estaba bajo una terrible presión. El dictador Mobutu Sese Seko había amenazado a los jugadores con no permitirles regresar con vida a su país si perdían por un margen de 4 goles o más. Esta amenaza se había intensificado después de que Zaire sufriera una derrota abultada por 9-0 contra Yugoslavia en el partido anterior del grupo. Después de que la selección de Corea del Norte perdiera sus 3 partidos en el torneo, incluyendo una derrota por 7-0 contra Portugal, se informó que el entrenador de la selección fue sometido a un acto de humillación pública y sentenciado a trabajos forzados en una obra de construcción, donde debía laborar 14 horas diarias, siendo acusado de traidor. El caso se descubrió en septiembre de 2022, en el marco de una investigación por presunto chantaje a Paul Pogba por parte de su hermano Matías y algunos amigos de la infancia, quienes habrían exigido 13 millones de euros y recibido 100.000 euros como pago inicial tras amenazarlo con armas en un apartamento de París en marzo de ese año. El hermano acusó a Paul de haber contratado a un hechicero africano llamado Ibrahim, apodado Grande, para que le hiciera un embrujo a Kylian Mbappé. Paul Pogba negó las acusaciones de hechizar a Mbappé, aunque admitió haber contratado servicios de un hechicero para protegerse de lesiones. Mbappé se pronunció públicamente en apoyo a Pogba, indicando que prefería creer la versión de su compañero de selección y que se mantenía alejado del asunto. Este incidente sucedió el 20 de agosto de 2011, durante el partido de la jornada 6 del torneo Apertura 2011 de la Liga MX entre Santos Laguna y Monarcas Morelia, en el Estadio Corona, de Torreón, de Coahuila, de México. A los 40 minutos del primer tiempo, cuando Morelia tenía la posesión del balón, se escucharon múltiples disparos en las afueras del recinto. Los jugadores corrieron hacia los vestidores asustados, y la afición se refugió bajo los asientos o descendieron al campo de juego, generando gran pánico. Posteriormente, los jugadores regresaron a la cancha para ayudar a mantener el orden, y las autoridades pidieron a los asistentes que permanecieran en el estadio hasta que la situación se calmara. El partido fue suspendido definitivamente. Las autoridades dijeron que el incidente se debió a que una patrulla intentó detener a un grupo armado que circulaba por la carretera cercana al estadio. Los delincuentes atacaron contra los policías, desencadenando una persecución y el posterior ataque, cuyos estruendos se escucharon en el recinto deportivo. El hecho ocurrió el 30 de junio de 2013 en Estádio de Maranhão, Brasil, durante un partido de fútbol amateur. El árbitro era Otávio Jordão da Silva, de 20 años, y el jugador, Josemiro dos Santos Abreu, de 31 años. Silva expulsó a Abreu del partido, pero este se negó a abandonar el campo y comenzó una pelea con el árbitro, dándole un puñetazo. En respuesta, Silva sacó un cuchillo del bolsillo y lo apuñaló repetidamente. Abreu murió en camino al hospital. Cuando los espectadores, entre ellos amigos y familiares de Abreu, se enteraron de su muerte, invadieron la cancha, apedrearon a Silva hasta matarlo, luego lo decapitaron y descuartizaron, colocando su cabeza en una estaca en el centro del campo. Un 23 de junio de 1968 se disputaba el clásico entre River Plate y Boca Juniors en Buenos Aires. El partido transcurrió normalmente hasta que sonó el pitido final. Al principio, todo parecía estar en orden y los aficionados comenzaron a salir por las distintas puertas del estadio. Sin embargo, cuando los hinchas se dirigieron a la puerta 12, y ahí sucedió lo peor, se generó una avalancha humana. Como consecuencia, murieron un aproximado de 70 personas fallecidos por aplastamiento o falta de oxígeno, y más de 200 resultaron heridas.
Este trágico suceso se debió principalmente a las pésimas medidas de seguridad implementadas en el recinto deportivo, así como a la falta de organización para la salida de los asistentes.